Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con nuestra clase de teología del Antiguo Testamento. ¿Listo? Vamos con una pequeña oración e iniciamos. Padre, en tu presencia estamos. Tu fidelidad es grande, tu misericordia, Señor, también lo es. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos bendices, porque podemos, Señor, descansar en ti, deleitarnos en ti, Señor amado. Gracias. Gracias te doy, Señor amado, por cada persona que toma esta clase. Permite, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre Santo. Que podamos, Señor amado, interiorizar cada uno de estos temas y que podamos, Señor amado, crecer en fe, sobre todo, y en relación contigo, Padre. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Muy bien, estamos trabajando eh, seres espirituales. ¿Listo? Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los seres espirituales, podríamos decir que los hay de dos clases, los seres espirituales celestiales y los seres espirituales, digamos que están al servicio de la maldad. Y uno de esos seres espirituales son los Seirín. Los Seirín es el término que está en varios textos de la Biblia. Permítame, lo escribimos acá en el hebreo un momentico. Los Seirim. Los Seirim, que son básicamente, o se traduce así, los demonios. En algunos textos de la Biblia están así. Y los demonios, como uh, tenemos que recordar, no tienen cuidado, ningún tipo de vinculación, ni con el Señor, ni con las potencias angelicales. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, es decir, no hay una relación entre ellos como tal, no la hay, eh, sino que son cosas o más bien seres aparte. Y algunos de estos demonios, por lo general, tienen forma de chivo. Y entre los griegos, por ejemplo, tienen esa forma de chivo y se les llama los sátiros, los sátiros. Démonos cuenta cuando a veces se habla de sátiros o se le dice a una persona, usted es muy sátira, muy satírica. Ese término sátiro es demonio. Entonces, uh, pues a veces uno de pronto el origen de la etimología de las palabras como que no lo tiene en cuenta. Y estos demonios siempre están como muy relacionados con los cultos a la fertilidad. Porque los cultos a las divinidades o a la fertilidad en todas las religiones es muy común y es muy popular porque la gente siempre necesita, digamos, mantener su alacena llena y cosas de esas. Entonces, eh, eh, estos demonios se asociaban entonces con esos ritos a la fertilidad. Y estos demonios no solamente están en Israel, de hecho en Israel la tendencia a analizar los demonios es muy pequeña. Esos demonios tienen un protagonismo muchísimo más fuerte en culturas, por ejemplo, como la egipcia, como la árabe, como la persa, como Babilonia. Allá, en esos lugares, sí es mucho más popular tanto el culto como el temor que le tiene la gente a esos demonios. Estoy haciendo una pequeña recapitulación de la última parte de la clase anterior. Y algunos de esos demonios incluso van a tomar forma de animales, otros formas corpóreas de humanos. Por ejemplo, hay unos que se les conoce con el nombre de las serpientes de fuego. Y aquí hay que tener en cuenta porque también cuando nosotros leíamos o hablábamos de los serafín, de los serafines se habla también de ellas como serpientes de fuego, pero en cuanto a los demonios también se habla de ellos como serpientes de fuego. Aquí en este texto, Números 21:6, Deuteronomio 8:14, pues obviamente es muy posible que en la traducción no esté, pero en el hebreo a eso es a lo que se refiere. Leamos por lo menos un versículo de esos.
Leamos alguno de esos, alguien que me colabore, por favor. Números 21:6 o Deuteronomio 8:15. Dice en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esas serpientes en algunas ocasiones se van a equiparar con demonios, aunque en esos textos obviamente tal cual está traducido, pues no es como muy normal, ¿ya? Pero reitero, en textos como este se habla es de serpientes de fuego refiriéndose a los demonios. O Deuteronomio 8:15, a ver qué nos dice. Pastor, pero Sí. entonces, pero entonces, según el texto dice que el Señor envió, ¿no? O sea que, ¿eso están al mando del Señor o qué? Es una muy buena pregunta, pero recordemos que eso se da es porque son estadios muy incipientes de revelación progresiva en la cual se considera que Dios es como la fuente de la cual emana lo bueno y lo malo. Eso se trabaja casi en todo el Antiguo Testamento, esa parte. ¿Sabe cuándo se viene a solucionar esa situación? Pero cuidado, se soluciona, pero para el cristianismo católico y cristianismo evangélico. Para los judíos, aún en la actualidad, Dios es la fuente del bien y del mal. Es decir, lo que pasa negativo viene de parte de Dios, o por lo menos, en cierta medida, Dios lo permite y lo utiliza para a veces cosas. En el cristianismo católico y cristianismo evangélico entendemos que el mal no viene de parte de Dios. Nosotros no podemos decir que el COVID por el cual estamos pasando y que ha arrasado con tanta cosa en la actualidad, eso es originado por Dios. Dios envió eso. No, perdón, Dios no envió eso. Si el Dios al que yo le sirvo, dice en un artículo que leí hace poco, si el Dios al cual yo le sirvo envió el COVID, dejo de ser cristiano inmediatamente. Entonces, eso, digamos, obedece a un estadio muy incipiente de revelación progresiva, más no es, digamos, la teología definitiva del mal, ¿no? El origen del mal en el ser humano y en el mundo. Eso es algo de lo cual se ha hablado muchísimo. Bueno, y ahí están esos otros textos que también hablan de las serpientes de fuego. Entonces hay que tener muy en cuenta que uh, siempre tenemos que decir no. Eso, la maldad no bien puede provenir de parte de Dios. O también, aparte de serpientes de fuego, también se les dice a los demonios los machos cabríos o los demonios peludos, en textos como Levítico 17:7 o Isaías 13:21 o Isaías 34:14. Leamos otra vez alguno de esos versículos rápidamente. O puede ser, reitero, Isaías 34:14 o 13:21. Dice Dice así. Isaías 34:14, dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada, y hará para sí reposo. Ahí está. Y mire lo que dice este texto. Sino que dormirán allí las fieras del campo y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces y cuidado. Allí saltarán las cabras salvajes. Eso, infortunadamente, en el español eso no se ve, pero en el hebreo lo que está es el término para demonios, que se traduce como cabras salvajes. Igual también en el texto que leíste, ¿ya? Entonces se trabaja de esa manera. Y algunos de estos demonios eran considerados en esas otras culturas como dioses. Nos dice Deuteronomio 32:17 o Salmo 106:37. Y esos demonios pasaron a Israel muchas veces, en muchas ocasiones, inicialmente como dioses también. Pero posteriormente esos dioses fueron degradados al nivel de demonios. Es decir, no, esos no eran ningunos dioses, lo que son es unos demonios. Y tenemos que reconocerles como tal y no seguirles adorando porque son eso, son demonios. ¿Listo? Muy bien. Y habíamos hablado en un primer momento de la famosa Lilith. ¿Se acuerda? Que infortunadamente está en el texto que acabaste de leer tú, el de Isaías 34:14,
que infortunadamente, reitero, se pierde mucho. Se pierde mucho el concepto porque como en el español no está, sencillamente la lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. La lechuza, eso nos dice en Isaías 34:14. ¿Y quién es esa lechuza? Pues en el hebreo lo que está es Lilith. Y Lilith es una demonia. Creo que aquí les alcancé a decir algo la clase anterior de esto, ¿cierto? Lilith es una demonia que termina siendo una especie de subcubo. Recordamos nosotros los incubos y subcubos, ¿no? Que son demonios sexuales. Lilith, según el mito que está operando a partir de ella, Lilith fue la primera esposa de Adán. Reitero, eso es un mito que está ahí y que los judíos lo utilizan muchísimo. Yo solamente le estoy contando qué es lo que pasa con Lilith. Lilith era la primera esposa de Adán, pero resulta que Lilith, cuando estaban teniendo sexo Adán y ella quería también estar arriba. Adán estaba arriba, pero entonces en el sexo, según esa perspectiva, el que está arriba es el que domina la relación y el que manda, ¿ya? Entonces Lilith no quería que Adán estuviese siempre allá, sino que ella le decía, yo también quiero estar arriba, y él le decía, ¿cómo se le ocurre si usted es la mujer y yo soy el hombre? Y finalmente ella no aguantó más esa situación y tenían otra cantidad de problemas y finalmente ella dejó a Adán y se terminó la relación. Pero al abandonar el, al abandonar el paraíso, lo que ella no contaba era que ella iba a ser despojada de todo lo que Dios le había dado y terminó convirtiéndose en un demonio, ¿ya? Y ese demonio entonces habita en el desierto y desde el desierto sale a atacar a los hombres. Esa Lilith no solamente está en Israel, también está en la Mesopotamia, en Babilonia específicamente también se considera esa Lilith y se habla de ella con este origen que les estoy comentando. Y reitero que es una especie de subcubo que sale, reitero, a atormentar a los hombres y sobre todo a los niños. El rol de ella es atacar a la familia. ¿Por qué razón? Porque ella no tuvo familia, ella no fue privada de familia, entonces ella tiene envidia de los niños y de las parejas, entonces sale a atacar a los hombres y sale a atacar a los niños. Les comentaba que, por ejemplo, esa canción de cuna y otras canciones de cuna que hay tienen origen e inspiración en Lilith. Esa famosa canción de cuna que nosotros, que es muy popular entre nosotros, duérmete niño, duérmete ya, porque viene el coco y te comerá. El original es así, duérmete niño, duérmete ya, que viene Lilith y te comerá. Sino que obviamente, y fíjese que incluso la asocian Lilith con coco, ¿ya? Pero entonces es eso lo que se pretende con Lilith. Esa es una demonia que está ahí en Isaías 34:14, que reitero, infortunadamente las traducciones no la traducen así, sino que la traducen como lechuza e infortunadamente se pierde todo ese contenido teológico que está ahí. Muy bien. Otro, otro demonio es el famoso Haluká. Y mire dónde está este demonio Haluká. Leamos Proverbios capítulo 30, versículo 15. Es bastante curioso este demonio, Haluká, porque también vamos a lo mismo. En la traducción, eso es una cosa que se pierde totalmente. Lamentable. Porque mire lo que dice Proverbios 30:15, que aparentemente no tuviese nada que ver con demonios. Proverbios 30:15 dice así: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que están hartas y a una cuarta nunca dice basta. Bueno, ojo. La sanguijuela, aquí se tradujo de esa manera. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Esta, lo que se traduce como sanguijuela en el hebreo es Haluká o Aluká. Y Aluká era un demonio que es una especie de vampiro. Incluso esta Aluká tiene digamos, como unos pares entre los romanos y entre los árabes. Entre los romanos el demonio se llama Lamía y entre los árabes se llama Gulé, pero es exactamente el mismo demonio que en la Biblia se traduce como Aluká. Infortunadamente, reitero como está la traducción aquí, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame,
y uno se imagina una sanguijuela, un animalito de esos de que le chupa la sangre a uno. No, este, reitero, es un demonio que es una especie de vampiro. ¿Listo? Ese, y se llama así, Alucard. Muy bien. Y hay otra clase de demonios que están en segundo de Crónicas capítulo 20. Esos se les denomina los Mearbin. Mearbin. Segundo de Crónicas 20:22. A ver qué nos dice. Obviamente no vamos a encontrar el término Mearbin ahí porque eso está en el hebreo. Segundo de Crónicas 20:22. Y dice así. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Ojo, ¿sabe cómo se traduce el término mearbin aquí en este texto? Emboscadas, emboscadas. O sea, note que aquí es algo bien curioso porque sigo con el mismo énfasis. Las traducciones infortunadamente pierden todo eso. Si quisieran ser un poco más cercanas al original, debería decir que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, eh, el Señor puso demonios contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir. ¿Ya? Entonces son los famosos Mearbin. Son demonios que causan ¿qué? Según dice ese texto, uh, causan, eh, causan, digamos, como conflicto entre ellos, de tal manera que terminan matándose y es entonces como un demonio conflictivo de problemas entre la gente. Y hay otra clase de demonios que son los Shed, los Shed. Ese término Shed, ¿dónde está? En Deuteronomio 32:17 y en el Salmo 106:37. Leamos esos dos textos y ahí también esa es la importancia del hebreo, lo que estamos trabajando nosotros en las clases antes de esta. Porque reitero que con el hebreo y con el griego es donde se puede saber muchísimas cosas aquí. Salmo 106:37 dice así. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los Shed. Aquí lo que está palabra de demonios en el hombre, término de demonios en el hebreo está los Shed. Sacrificaron sus hijos e hijas a los Shed. Y Deuteronomio 32:17. Deuteronomio 32:17 nos dice, sacrificaron a los Shed y no a Dios, a dioses que habían conocido, que no habían conocido y a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Esos dioses, dice, cuando primero dice se sacrificaron a los demonios, a los Shed, y cuando dice nuevos dioses, a los dioses que no conocían, a esos son los que me refería hace un rato, cuando le digo que esos demonios que se adoraban en otras latitudes pasaron a Israel como dioses o intentaron pasar a Israel como dioses y que posteriormente se dijo esos no son ningunos dioses y que fueron degradados entonces al nivel de los demonios. ¿Listo? Entonces, todos estos demonios, reitero que en otras latitudes se van a conocer y se van a adorar como dioses. Y son dioses que a veces actúan como protectores contra otros espíritus o también a veces se tornan en enemigos. Eso dependía. Entonces, por eso la gente, para que no se les convirtieran en enemigos, los adoraban. Terminaban siendo idólatras por el miedo a que estos dioses o demonios se les convirtieran en enemigos a ellos. Entonces eso es como mejor tenerlos de amigos. Es algo así lo que ellos trabajan ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces es como el asunto. Muy bien. Y hay otro demonio muy, muy popular en la Biblia y entre el pueblo cristiano, que es el famoso Azazel. Azazel, del cual nos cuenta el texto de Levítico 16, 8 al 26. Y aquí ese Azazel es bastante curioso porque, bueno, siempre se ha dicho, ¿y quién es ese Azazel? Entonces, algunos van a decir, es Satanás, otros van a decir, no, eso es una representación de Dios por la característica que tiene o por lo que se hace. Miren donde dice Levítico 16, 8. Dice así, luego echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos y una suerte
por el Señor y otra suerte por Azazel, ¿ya? Entonces, ah, era un chivo que se colocaba, al cual se le colocaba las manos en la cabeza y se enviaba al desierto. Obviamente, lo que se iba a pasar con ese animal es que se iba a morir en el desierto. Pero entonces, digamos, como el simbolismo era que llevaba en su cabeza o en su cuerpo, por haber colocado las manos, se le transfería a ese demonio los pecados del pueblo, ¿ya? Entonces era como algo así. Y cuidado, este término Azazel en el judaísmo es muy importante porque en esa religión, en el judaísmo tardío, ese nombre de Azazel se le dio al jefe de los ángeles caídos. Recordemos entonces que hay el mito de ángeles que descienden del cielo porque no guardaron su dignidad, ¿cierto? Y se convierten entonces en eso que conocemos como los ángeles caídos. Y, y entonces ese Azazel viene a representar en el judaísmo tardío como al jefe de esos animales. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces es en ese judaísmo también que como que se vuelve a revivir y como las ideas y como la teología en cuanto a lo que se tenía de Dios y al rol de esos, digamos, seres en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta muchas veces qué es lo que se propone en la Biblia y qué es lo que teologías judías o teologías de otra clase después van a interpretar de eso. Son dos cosas muy diferentes. Yo les había dicho, por ejemplo, la serpiente de Génesis 3, no, en el Antiguo Testamento no se representa o no se equipara a Satanás. Esa idea se dio fue en un deuterocanónico. Igual también, por ejemplo, esto de Azazel, como el jefe de los demonios, eso en la Biblia no está. Eso en la Biblia no está. Sencillamente, ellos lo toman de esa manera y lo interpretan finalmente como el dueño o el jefe de esos demonios. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a los demonios en el texto bíblico. Ahora, reitero, esto que yo estoy trabajando acá se llama teología del Antiguo Testamento y por lo tanto yo te estoy mostrando lo que dice la teología del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que recordar que otra cosa es lo que proponga la teología del Nuevo Testamento. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque en el Nuevo Testamento se va a ver a los demonios ya como todo un rango, ¿cierto? Digamos, como toda una organización muy minuciosa y donde hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, mejor dicho, un reino bien organizado y muy parecido a lo que Dios plantea con los diferentes seres espirituales que hay. Pero eso en el Antiguo Testamento no está. Eso en el Antiguo Testamento no funciona, ¿ya? Por lo tanto, reitero, habría que mirar qué dice el Nuevo Testamento de ese asunto. Por favor, preguntas de los demonios en el Antiguo Testamento. De esto que le acaba de decir, preguntas. Pero pastor, ¿en esos demonios se incluye también el Satanás, el que nosotros conocemos? O... Ya vamos a hablar de Satanás. Aquí empiezo a hablar de Satanás, por eso les comentaba si tienen alguna pregunta o si no empezamos a hablar de Satanás. Son diferentes. En el Antiguo Testamento, digamos, no es que él sea el jefe de ellos y que los manda y que él, no, son diferentes. Incluso entre ellos no se van a conocer, ¿ya? Satanás es alguien aparte, reitero, en el Antiguo Testamento. Muy bien. y así como, perdón, y así como muchas cosas fueron tomadas de otras culturas, estos seres espirituales pudieron haber sido tomados también de Claro que muchas sí. culturas. Se tomaron de otras culturas como la romana, como la árabe, como la babilónica, y culturas como en Egipto, culturas en las cuales se le tenía miedo a esos seres, y reitero, por eso se les daba adoración, para que es mejor mantenerlos callados, mantenerlos calmados, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que se plantea ahí. Muy bien. Hablemos un momentico de Satán.
de Satán. El término para Satán está ahí escrito en la diapositiva, así se escribe en el hebreo, Satán. Y cuidado, en el Antiguo Testamento Satán tiene un papel pequeño y tardío. Ojo con esto, vamos hilando. En el Antiguo Testamento Satanás tiene un papel muy pequeño y muy tardío. De hecho, en la teología judía, en la actualidad, no se reconoce la existencia de Satán, es decir, de un ser maligno que está intentando dañar al ser humano, dañar la humanidad, digamos como que la colectividad y todo ese asunto como se maneja en el cristianismo evangélico, no, no se tiene en el judaísmo, ¿ya? En el judaísmo se tiene la idea todavía de que Dios es el origen de todas las cosas y bueno, en fin, todo ese asunto. Pero, ¿qué significa el término Satán? El término significa perseguir, culpar, acusar, calumniar. Es digamos, alguien que es como como un enemigo. Y curiosamente, el término Satán en el Antiguo Testamento se aplica a varias personalidades o varias actividades. Pero cuidado, curiosamente, Satán en el Antiguo Testamento no es un ser como tal, es decir, no es un ente espiritual. Satán en el Antiguo Testamento es una actividad que incluso cualquier persona puede desarrollar en un momento indicado. Vamos a leer algunos textos donde está el término Satán, ¿ya? Y vamos a ver que es bastante curioso lo que se propone de Satán en el Antiguo Testamento. Leamos para iniciar el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 20. Salmos 38, 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Ojo, los que pagan mal por bien me son contrarios. Aquí el término que se utiliza en el hebreo para la palabra contrarios es el término Satán. Y fíjese que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos con Satán, digamos, con el ente como tal, ¿ya? Entonces empieza diciendo así, o por ejemplo, mire lo que dice en el 71:13. Dice, sean avergonzados y perezcan los adversarios. Ahí está otra vez el término Satán, que significa precisamente eso, los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Entonces, ese término adversarios que está aquí en el 71:13 es en el hebreo Satán. O mire lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 109. En el 109, versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios. Cuidado, fíjese que aquí, curiosamente, en todos estos textos que hemos leído, se refiere a enemigos humanos. En todos esos textos que estamos hablando acá se refiere a enemigos humanos, no a ese ente espiritual que nosotros conocemos como Satán. No, no se refiere a eso. Mire lo que dice en el versículo 20. Sea este el pago de parte del Señor a los que calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Ese término que se tradujo aquí como calumnian en el hebreo es Satán, ¿ya? Y el versículo 29 dice, sean vestidos de ignominia otra vez los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Entonces, fíjese cómo vamos hilando el concepto de Satán en el Antiguo Testamento. Entonces, reitero, se puede concluir que ese término Satán no indica una verdadera función en el sentido de que una persona la ejerce permanentemente. Y tampoco es un título y mucho menos es un nombre propio. Ojo, estoy hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Satán no es un nombre propio y eso se puede ver porque curiosamente cuando, digamos, en el libro de Job y en otros libros, cuando se habla de Satán, en el hebreo está esto de acá. ¿Qué dice acá? Aquí dice Hasatán. Hasatán. Pero ¿cuál es el asunto acá? El asunto está en esto de acá.
esto en el hebreo es un artículo definido, ¿ya? Y cuidado, al igual que en el español, en el hebreo los nombres propios no llevan artículo definido. ¿Por qué? Porque si le colocamos artículo definido a un nombre del hebreo o del español, quedaría el Luis Carlos S. Uno habla de y le coloca artículo definido a un nombre propio cuando lo quiere mencionar en forma peyorativa, despreciativa. Entonces, el Luis Carlos, ¿ya? Pero de resto los nombres propios no llevan artículo definido ni en el español ni en el hebreo. Entonces, por ejemplo, en textos como el libro de Job está ese término así, Hasatán con artículo definido, en Crónicas también. Entonces, tenemos que decir que no es una verdadera función en el sentido, reitero, de que una persona esté dedicada todo el tiempo a eso. Tampoco es un título y tampoco es un nombre propio. Entonces, fíjese lo que podemos. Hola, ¿están nuevamente conmigo? Sí, se escucha, Hola, ahí me... se escucha bien. Se Ya, escucha. ahí cuidado, ¿a quién más se le dice Satán en el Antiguo Testamento? Mire, esto es bien curioso. Mire a quién más se le dice Satán en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel 29:4. Vamos a ver a quién se le dice Satán aquí en este texto. Primero de Samuel. Ayúdenme a buscar algunos textos de esos y verán. 29:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que regrese al lugar que le señale y no venga con nosotros a la batalla. Cuidado, no sea que en la batalla se vuelva enemigo nuestro, porque con qué cosa retornaría mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. Aquí cuando se habla de enemigo nuestro, ahí está el término Satán. Pero ¿sabe curiosamente de quién está hablando este texto ahí? Está hablando de David. David en una época cuando estaba huyendo de Saúl, se pasó a donde los filisteos a pelear en favor de ellos. Y luego, cuando va a tener pelea filistea con Israel, entonces la gente del ejército filisteo le dicen al rey: no, sáquelo, porque cómo se le ocurre de pronto en la batalla se devuelve contra nosotros. Entonces, a David también en un momento dado se le dice que él es Satán, ¿ya? O mire lo que dice, por ejemplo, segundo de Samuel 19:22. Y dice así: pero David respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? Ahí está el término Satán y está refiriéndose a unos enemigos de David, que son los hijos de Sarbia. ¿Listo? Otras veces está en el Salmo 109:16, en el 71:13. O incluso Satán puede ser un enemigo político, como era obviamente los enemigos políticos, en este caso de Salomón, como en Primero de Reyes 11:14, Primero de Reyes 11:14 o el 23:25. El Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad el edomita de sangre real que estaba en Edom. Ojo, adversario. Ahí en el hebreo está el término Satán. ¿Y de quién está hablando? De un ser humano que era enemigo de Salomón. Y también en el 23:25 de ese mismo libro, dice así: este texto creo que está un poquitico mal. Primera Reyes. Bueno, aquí hablamos de un adversario, reitero, un enemigo político de
Salomón, Primero de Reyes 11:14. ¿Listo? Y cuidado, miren esta sí es bastante curiosa. ¿Sabe usualmente a quién se le dice o a quién se le aplica ese concepto de ángel del Señor o ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Usualmente los que ven a el Antiguo Testamento solo desde una óptica cristológica, también dicen que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Personalmente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pero ¿sabe qué es lo curioso de esto? Que el mismo ángel del Señor se dice, yo salí contra ti como Satanás. Mire lo que dice en Números capítulo 22, con el versículo 22. Pero la ira del Señor se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo. Y el término que está ahí es el término Satán, como adversario suyo. Y el 32 dice, el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte. Y ahí ese resistirte está también el término Satán y se refiere al ángel del Señor. Entonces, todos esos textos, lo que le estoy diciendo es que no se está refiriendo a un ente espiritual poderoso y todo lo que más quiera, sino que se refiere a seres humanos que están ejerciendo un rol de, puede ser adversario, enemigo, alguien que está en contra de, ¿ya? Y reitero, son seres humanos como tal. Entonces, ese concepto de Satanás en el Antiguo Testamento es una cosa muy diferente a lo que nosotros hemos planteado. Y cuidado, hay algo bien importante y es que estos personajes de los que se ha hablado acá, ese concepto de ser adversarios o de ser enemigos o de calumniar, no forma parte de la naturaleza de esos adversarios, no forma parte, sino que es un uso temporal y concreto, es decir, estos personajes de los que se habló en el Antiguo Testamento diciéndole Satanás, no tienen una permanencia con esas cualidades que está mostrando de calumniador, de adversario, de enemigo, suplantador, no, sino que es en un momento dado, ¿no? Por a veces circunstancias se utiliza ese rol, pero de manera temporal, no permanente. Ahí entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué pasa en Zacarías 3.1? Por ejemplo, mira lo que dice Zacarías 3.1 o en Job los capítulos 1 y 2. Permítame, leemos Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Ojo. Y este texto de Zacarías, recordemos que Zacarías es un profeta del posexilio. Es un profeta del posexilio. Y aquí en este texto de Zacarías se utiliza el nombre de Satán con artículo definido, así como lo escribí en el tablero. ¿Qué significa eso? Que no es un nombre propio. No es un nombre propio. Ese Satán, entonces, es alguien que se le ha dicho de pronto para que se entienda, se ha colocado el ejemplo de que es un como miembro de una fiscalía, es decir, el Satán en el Antiguo Testamento es un rol que se le atribuye a alguien que, como bien dice el texto bíblico, un día fueron los hijos del Señor a aparecerse y entre ellos se apareció Satanás. O sea, es decir, en el texto de Job, Satanás puede entrar y salir del cielo cada vez que quiere, ¿cierto? Va, dialoga con el Señor, toman tinto, el Señor, de hecho, Satanás le dice cosas a Dios, cosas en las cuales Dios no ha caído en cuenta, según eso, y finalmente le da unos argumentos a Dios y Dios se deja convencer.
de que, bueno, listo, hágalo, ¿sí? Eso sí, no toque su vida, ¿ya? Pero obviamente no se puede tomar los textos de Job como una, eh, digamos, una postura definitiva para hablar del satanismo, de la doctrina de Satanás o del diablo en el texto bíblico, ¿ya? No se puede, ¿por qué? Porque, reitero, corresponde a un estadio muy incipiente de revelación progresiva, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este personaje en el libro de Job? ¿Qué es lo que está haciendo en el libro de Zacarías? Pues sencillamente está haciendo las veces de un fiscal. A él sencillamente se le indica que debe ir, ¿correcto? Y que debe cumplir con su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Pues sencillamente un rol de alguien que es un fiscal, que está chequeando quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal. Pero ese es el rol que se le ha otorgado en el cielo. Cuidado, estoy hablando de textos como Zacarías, como Job, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Listo? Cuidado, este Satán en el Antiguo Testamento forma parte de la corte celestial y obedece también al Señor. Cuidado, no es del mismo rango. Ustedes a veces, no sé si han visto una de esas fotos que circulan en internet donde en una mesa está Satanás y en la otra está Jesucristo y los dos están echando un pulso. No, o sea, eso no es así. De ninguna manera son del mismo rango. Sin la autorización de Dios, Satanás en el Antiguo Testamento no puede hacer absolutamente nada. ¿Listo? Incluso también en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda cuando dice, Satanás me ha pedido para zarandearlo, él te ha pedido para zarandearte? ¿Ya? O sea que necesita como lidiar con ese asunto. Cuidado. Aunque el nombre de Job, ¿sabe qué significa también? Significa adversario. Job significa adversario y Satanás significa adversario. Pero en el libro de Job, Job no tiene conocimiento respecto a Satanás. Y tampoco está gastando sus fuerzas o energías con él, no le interesa, sino que Job lo que hace es tratar con el Señor. Y es con ese Señor cuyo destino está permanentemente ligado. Esto es bastante interesante porque a veces se tiene como muchísima apertura y muchísima mención de Satanás en los cultos en las iglesias. Y eso es bastante preocupante. A veces el culto es martes de guerra espiritual. Y en ese culto de guerra espiritual se la pasan atando y reprendiendo al demonio. Es decir, te ato, te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo no sé, o sea, o es que hay tantos demonios o es que se desatan y vuelven y se salen porque toca volver a reprender permanentemente porque es que otra vez están en actividad. Entonces es algo que no es como muy adecuado. ¿Listo? Entonces Satán es un adversario, cuidado, del ser humano por encargo del Señor. Y en estos libros no es enemigo de Dios Satanás, no es enemigo de Dios, ni tampoco es el origen ni del mal ni de nada parecido en el Antiguo Testamento. Ojo, a mí la verdad no me interesa hacer una apología aquí de Satanás. Yo no, o sea, yo no estoy para eso, no me interesa. Pero lo que sí es importante notar es que tenemos pues que ser objetivos, tenemos que ser honestos y decir, no es que en el Antiguo Testamento no se manejan esos conceptos, ¿ya? No se manejan y por lo tanto yo no puedo decir, sí, es que mire, sí tenemos que decir que es un ente. En el Antiguo Testamento no. Eso es una actividad que cualquier persona va a llevar a cabo en un momento dado y que es una actividad en la cual eh, eh, es el Señor el que ha otorgado ese rol. ¿Listo? ¿Cuándo se desarrolló este concepto de la satanología? Pues por allá en el judaísmo. El judaísmo es tardío. El judaísmo, si usted le pregunta a un judío, o también incluso si le pregunta a un cristiano cuando no se tiene como toda esa propedéutica, usted le pregunta a un cristiano, bueno, ¿y nosotros de dónde venimos?
o ustedes de dónde vienen, y él dice, pues ahí de la Biblia, ve, ahí está Abraham y está Jacob. Igual también le pregunta a un judío, ¿y usted de dónde vienen? O sea, sus doctrinas, su religión, sus creencias, ¿de dónde? Pues allá en la Biblia es de Abraham y San Jacob. No, eso es falso. El judaísmo como institución se da muy, muy tardíamente, por allá en el exilio y posexilio. Es que se viene a trabajar esos conceptos, ¿ya? Entonces, esa satanología se desarrolla precisamente por allá en los comienzos del judaísmo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, tanto el mal, la desgracia, lo negativo, lo perjudicial para el ser humano, inicialmente todo eso se le atribuye a Dios. Todo eso se le atribuye a Dios. Pero ahora, entonces, en el exilio y sobre todo en el post-exilio, es Satán el que funge con ese papel. O sea, es decir, el mal viene de parte de Satanás. No era Dios, es Satanás. ¿Listo? Cuidado, ojo con esto. En el Antiguo Testamento a Satanás tampoco se le va a relacionar con el origen del pecado. No, no le interesa. Ese famoso texto de Génesis 3 en el cual Satanás se metió en la serpiente y la estaba utilizando para... No, eso es falso. La serpiente no guarda relación con el punto de vista del Antiguo Testamento con Satanás. En Génesis 3, la serpiente no es Satanás, ni lo simboliza, ni lo representa. Eso tuvo lugar en un libro deuterocanónico, que es el capítulo 2, versículo 24 del libro de sabiduría. ¿Ya? Ahí en ese texto, no sé si de pronto alguien pudiese tener ese texto de sabiduría 2:24, si alguien tiene una Biblia con los deuterocanónicos, o si alguien busca por favor en internet rápidamente. Hola, ¿estamos aquí? Sí, pastor. Pastor. ¿Alguien puede buscar sabiduría 2:24 a ver qué nos dice? Entonces, la elaboración de creer que con la serpiente de Génesis 3 está actuando Satanás, eso no se dio en el Antiguo Testamento, eso se dio en libros como los deuterocanónicos y como los antiguos. Bueno, lo tengo aquí, dice, pero la muerte entró en el mundo por la enviada del diablo, y los que pertenecen al diablo son atrapados por la muerte. Entonces, por la idea del diablo, entró la muerte en el mundo. Recordemos que en Génesis 3 es donde se está inaugurando la muerte, ¿se acuerdan? Y dice que la muerte entró en el mundo por la idea del diablo, pero eso es un libro deuterocanónico. En el Antiguo Testamento no se tiene esa idea de que Satanás sea, digamos, el de la serpiente de Génesis 3. No, no es. Que reitero, nosotros hayamos estado equiparando a la serpiente con eso ya es otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, también necesito hacer la mención de un personaje que está en Isaías 14:12. A ver qué nos dice Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Aquí hay que hacer una referencia al famoso Gelal. Gelal es el lucero de la mañana del cual nos habla este texto. El lucero de la mañana, el hijo de la aurora, que cuidado, quería ganar el cielo para poner su trono más alto que los astros de Dios. Entonces aquí hay un mito muy importante. Entonces, este personaje va a asaltar el cielo intentando, digamos, como
gobernar, mandar en el cielo, ¿correcto? Y aquí el profeta Isaías lo está utilizando como una comparación de un conquistador terrenal. Cuidado, no es Satanás aquí en ese texto, es un conquistador terrenal, un hombre que está haciendo todo para conquistar ciudades a través de la guerra. Pero ahí, cuidado, ahí está también operando el famoso mito, que como casi todos los mitos, tienen un origen pagano. Hay un mito pagano que habla de la rebelión de un ángel contra el Dios Supremo. Es decir, yo también tengo mucho poder y entonces está en contra del Dios único. Y por ser o por estar en contra de ese Dios único, acaba por ser arrojado al mundo inferior. Y eso es bastante grave. En el judaísmo hay un mundo superior, un mundo terrenal y un mundo inferior o un inframundo. Y ninguno de los seres puede pasar de un lado a otro. Al pasar alguien de un lado a otro, eso sería como digamos, como el orden establecido por Dios, y eso no es correcto. Entonces, eso es lo que estaba pasando acá. Entonces, cuando ese lucero brillante es vertido al latín, cuidado, hubo dos personajes, la pregunta que me hacías hace 8 días, Roland, fueron los padres de la iglesia, Tertuliano y Gregorio Magno, que van a identificar a Satanás y lo van a equiparar con el texto de Lucas 10:18. Mire lo que dice Lucas 10:18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ojo, entonces, este texto de Lucas 10:18, Tertuliano y Gregorio Magno lo relacionan con el texto de Isaías 14:12, el lucero brillante de la mañana. Y por lo tanto, tanto el texto de Isaías que acabamos de leer, como este texto de Lucas, dijeron, no, eso se refiere a ese Satanás y en su caída del cielo. Y ya, pare de contar, pero la verdad es que no es así, no es así. Estos personajes creo que hicieron una muy mala interpretación de estos pasajes bíblicos. ¿Listo? Muy bien. Así es de que el judaísmo lo que hace es como intentar, intentar digamos, como resucitar cosas o darle vida a cosas que en el Antiguo Testamento no están. Y eso es bastante fuerte, muy fuerte. Muy bien. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no alcanzó a incluirse un libro que se llama el libro de Enoch, pero ese libro de Enoch circula muchísimo. Y en esos libros se toman esas concepciones del Antiguo Testamento y se trabajan de esa manera. ¿Listo? Por otro lado, el libro de Tobías, que es otro deuterocanónico, también con influencia griega, entonces se habla de un jefe de los demonios que es Asmodí o Asmodeo, también se le dice así. Y en el libro de Tobías se menciona a este demonio, reitero, como como jefe de los demonios. ¿Listo? Muy bien. Ya por allá muy tarde, por allá en la época del Imperio Griego, empiezan a trabajar el concepto de Satanás rodeado de todo un ejército de demonios al servicio de él. Y lo que hacen es que toman las réplicas del reino divino, celestial divino, y entonces hacen una réplica, digamos, igual del reino de Satanás. Y por eso es que nosotros vemos a Satanás de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con Ezequiel 28? Preguntas hasta el momento. Preguntas de lo que he venido diciendo.
Una pregunta, pero no sé si tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Cuando usted dice que ahí en Génesis 3 no era Satanás la serpiente, entonces, ¿qué fue lo que pasó espiritualmente ahí en el Edén? Hay ¿No? definitivamente una transgresión. ¿Cuál es el gran pecado de Génesis 3? Básicamente es el pecado de la rebelión en el sentido de que no quiero pertenecerle a Dios. Quiero ser autónomo. ¿Y qué significa? Recordemos que la palabra autónomo tiene dos raíces, autos y nomos. Auto, sí mismo, nomos, ley. Quiero ser ley para mí mismo. No quiero tener que preguntarle a Dios, hey, lo que voy a hacer o lo que puedo hacer o lo que estoy haciendo, ¿está bien? ¿Estás de acuerdo con lo que yo voy a hacer? No. Entonces, no le interesa eso al ser humano. El ser humano lo que quiere hacer es desapropiarse, ya no pertenecerle a Dios, sino pertenecerse a sí mismo. El ser humano lo que quiere es utilizar el libre albedrío que Dios le dio en contra de ese Dios que le dio el libre albedrío, ¿ya? Y entonces se empieza, digamos, como a trabajar ese concepto de no dañar, digamos, no dañarse a sí mismos, aunque tengamos que estar en contra de Dios, ¿ya? Entonces, y la serpiente, ¿qué pasa con la serpiente? Lo que está sucediendo en Génesis 3 es una etiología. Ojo que con eso, etiología. ¿Qué es etiología? Las etiologías lo que pretenden es dar una explicación del origen de una situación o de una enfermedad. Y la etiología de la que está en Génesis 3 lo que pretende es eh, intentar explicar por qué la serpiente tiene esas características. ¿Por qué se arrastra? Siendo que arrastrarse, como se tiene que arrastrar la serpiente, es algo deprimente, es algo terrible, o sea, arrastrarse. ¿Por qué en Egipto se le adora a la serpiente como un semidios? Porque se considera Dios, perdón, en toda Mesopotamia se considera Dios. Y se dice que la serpiente tiene una cantidad de cualidades que el ser humano no tiene. Por ejemplo, su actuar sigiloso, poder ver de noche, cambiar de piel varias veces durante su vida. Entonces, todo eso hace que haya como necesitamos dar una explicación de por qué ese animal es así y por qué cuando se aparece una serpiente, bueno, los cobardes como yo salimos corriendo, pero la gente que es un poquito más valiente se queda ahí y lo que hacen es no quedarse a contemplarla, sino matarla, porque hay que matarla. Entonces, se manejan esos conceptos ahí en ese animal que se llama la serpiente. Y se dice, ¿y este animal por qué tiene esas cualidades y por qué esa actitud de hostilidad entre el ser humano y ese animal? Entonces en Génesis 3 se coloca el concepto de la serpiente. Lo que pasa es que la serpiente está así es por un castigo de Dios, porque esa actitud, esa manera de vivir que tiene ese animal y esas características, eso tiene que ser un castigo de Dios. Y ahora entonces yo le voy a contar por qué fue que Dios lo castigó. Porque se prestó para engañar al ser humano y por eso entonces fue castigada de esa manera. Anteriormente se creía que las serpientes tenían alas. Por eso entonces en Génesis 3 se le quitan sus alas y ahora tiene que arrastrarse por el polvo, ¿ya? Pero que represente a Satanás la serpiente en Génesis 3, no, no. Pero no hubo un ente espiritual que influyó para que esa situación pasara. ¿Se puede decir así? La explicación que se pretende dar es que, reitero, la serpiente se prestó para que el ser humano cayera de la condición en la cual Dios lo había dejado, pero que Satanás esté utilizando la serpiente en ese momento como tal, ese ente ni siquiera existía en ese momento, reitero, ni siquiera existía en ese momento. Entonces no se puede decir que sea Satanás a través de la serpiente. No, no le interesa. Básicamente,
ahí volvemos a lo mismo que hablaba ahorita, el origen del mal en el ser humano. ¿Cuál es ese origen del mal? Entonces, algunas personas han dicho, pues el origen del mal en el ser humano y en el mundo es Dios, porque Él es el creador de todo, entonces también creó el mal. Otros dicen, no, el origen del mal en el mundo es Satanás. Y otra postura es que el origen del mal en el mundo está en el ser humano. Permítame decirle, de esas tres posturas me quedo con la tercera. ¿Cuál es el origen del mal en el ser humano? En el mundo, el ser humano. Lo que Pablo plantea en el Nuevo Testamento, el mal está en mí. El mal está en mí. En Génesis 3 es sencillamente lo que se conoce como en la Biblia como concupiscencia. ¿Se acuerdan lo que es concupiscencia? Es dejar que un pensamiento que me vino a la mente se anide en mi mente, se anide en mi corazón y luego convertirlo en obra, ¿ya? Entonces, es como eso. Sencillamente el ser humano deseando hacer cosas, muchas cosas, y posteriormente colocándolas por obra. Entonces, ese pecado, el famoso pecado de Génesis 3, no se puede marcar en una fecha específica, un día y una fecha específica. Eso fue el 16 de marzo del 5781. No, no. Eso sencillamente es con el correr del tiempo que se va trabajando ese concepto de pecado en el ser humano. Y si a eso le adicionamos que recordemos que el término Adán, ¿se acuerda que no significa hombre, digamos como nombre propio, sino que significa género humano, raza humana, humanidad, ¿cierto? Y cómo entonces ese ser humano, gracias, ese ser humano termina entonces pecando, pero no es la parejita como tal, sino que es todo el ser humano el que peca, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando la concupiscencia se convierte en una obra para él, ¿sí? Pero ¿quién es el responsable? El ser humano. Yo cuando llega este tema en la universidad, les mando a ver a los muchachos una película colombiana que se llama Satanás. Se la recomiendo. Les recomiendo que vean esa película con una perspectiva teológica y nos vamos a dar cuenta que esa película nos enseña muchísimo acerca del verdadero Satanás. De hecho, ¿sabe qué es lo que le dice el Señor a Caín? ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín y Abel? Mire lo que le dice. Versículo 7, Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Cuidado, acechando, con todo tú lo dominarás. Aquí, ¿sabe cuál es la figura que se maneja acá? Que es bastante curioso. Es el concepto de que el mal, dice que acá, el pecado está a la puerta, acechando. El pecado, la imagen que está aquí en el hebreo es como el pecado es un pequeño perrito pequinés que está tocando a la puerta de tu vida. Pero dentro de ti hay un lobo que si tú le abres la puerta, ese lobo sale y acaba con todo. El pecado es una cosita muy pequeña comparado con la maldad que nosotros tenemos dentro. ¿Ya? Eso es como lo que se está trabajando. Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, lo trabaja de otra manera. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerda qué pasaba con qué es ese concepto de cuerpo de muerte ahí? ¿Alguien sabe qué es ese concepto? Miren, en el Imperio Romano había varias maneras de pena de muerte. La crucifixión era una pena de muerte, pero había otra pena de muerte que era bastante fuerte. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando una persona mataba a otra, tomaban al muerto y tomaban al vivo y los amarraban con un lazo así, cara con cara, pecho con pecho, vientre con vientre y piernas con piernas y lo dejaban ahí hasta que el vivo moría. Y moría de inanición, intoxicado, de hambre, de frío, etcétera. Eso era una cosa tremenda. Eso se llama el pecado, el cuerpo de muerte. A eso es a lo que Pablo se refiere. Y Pablo dice que el cuerpo de muerte es el pecado que está dentro de uno y que finalmente lo va a terminar matándolo a uno. O sea, que el pecado está atado a mí, cara con cara, pecho con pecho, piernas con piernas, y me va a matar. Entonces, es como eso. Es como eso,
que yo tengo permanentemente dentro de mí. Mire, nada más que nosotros le demos chance a actuar o a hacer algo con nuestro cuerpo, un pensamiento. ¿Han escuchado ustedes esa famosa frase? ¿Quién es el más malo sino el que ha sido más bueno? Nosotros podemos en este momento puedo ser un pastor y puedo ser un profesor de teología, pero si yo le doy oportunidad a esos pensamientos que a veces vienen a mi cabeza y los anido y dejo que bajen a mi corazón y que se conviertan en obras, puedo llegar a ser el más perverso de toda la tierra. Y tengo una cantidad de enseñanzas y de prédicas en internet y la gente me ha escuchado. Pero así como he intentado ser medio bueno, medio pasable, puedo llegar a ser lo peor de esta tierra. Eso es lo que está pasando en Génesis capítulo 3. No es tanto que tanto poder tiene Satanás en nosotros, el poder que nosotros le otorguemos. A veces Satanás se convirtió en la justificación más interesante del cristiano, curiosamente. A ese sucio cochino Satanás que me hace pelear con mi esposo, perdóneme, ubíquese. ¿Cuál Satanás? Es usted. Ay, ese Satanás que mire, es que me hace mirar esas mujeres, es que me pone a todas las más bonitas ahí al frente para que yo las mire. Perdón. Recuerde, el pecado está acechando, pero usted tiene la capacidad de decirle no, gracias. Eso fue lo que pasó en Génesis 3. ¿Sí? Bueno, y hay un texto muy fuerte que siempre se está planteando con el concepto de Ezequiel, el famoso Ezequiel 28. Usted le pregunta casi a todo cristiano, ¿y eso de quién está hablando ahí en Ezequiel 28? Pues ¿de quién está hablando, mijo? Está hablando de Satanás. ¿De quién más va a estar hablando? Pues no. Qué pena tener que romperle ese molde, pero ahí el texto no está hablando de Satanás. Ahí ese texto está hablando de un rey que se llama Itobal II, que era un rey de Tiro, que era muy bueno para la batalla, y empezaron a contratarlo por todo el mundo, ¿ya? Y entonces Ezequiel le cuenta un mito que está también presente en el mundo antiguo. Y Ezequiel utiliza ese mito para decirle a Itobal II, mire lo que le va a pasar a usted si no presta atención y no cambia de actitud de lo que usted está haciendo con su vida. ¿Y cuál es el mito que está ahí? Leamos un momentico Ezequiel 28, por lo menos unos capítulos, por lo menos unos versículos, y sobre todo, ¿por qué se dice que Ezequiel 28 está hablando? Mire lo que dice en el versículo 12, la última parte del versículo 12, pero es que mire lo que dice el 12, o sea, no está hablando de Satanás, está hablando de un hombre. Mire lo que dice: hijo de hombre, entona lamentaciones, cuidado, sobre el rey de Tiro. ¿Cómo se llamaba el rey de Tiro? Itobal II. Y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de once. En fin, entonces lo que le está diciendo es, Itobal, recuerde lo que pasó con este mito que hay acá. ¿Cuál es ese mito? ¿Cuál es ese mito que hay en Ezequiel 28? Hay un Dios que se llama Baal, el Dios de la religión babilónica, cananea. Y Baal, en la teología cananea, Baal está muriendo y resucitando permanentemente. ¿Ya? Él muere, resucita, muere, resucita. Cuando resucita es cuando hay la fertilidad de animales, de tierra y todo ese asunto. Y en uno de esos ciclos de muerte y de vida de Baal, en uno de esos ciclos hay una diosa que se llama la diosa Ashirat. Ashirat. Y ella va donde el papá de Baal, que es el dios él, y le dice, ¿cómo le parece que se nos murió Baal, ¿no? Y entonces el dios él le dice, sí, se murió.
Y entonces ella le dice, ¿y qué vamos a hacer? Porque el cargo de que estaba ostentando Baal queda vacante. Y entonces el dios Sel le dice, pues sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y ella como quien no quiere la cosa dice, pues yo por ahí tengo un hijo así como medio refundido. El hijo de ella se llama Ashtar. Y entonces la diosa Ashiral le dice al dios Baal, ¿y por qué no permitimos que Ashtar, mi hijo, sea el gobernador de todo lo que gobernaba Baal? Y entonces ese hijo, Ashtar, va a la cima del monte Safón, que es el hogar del dios Baal y el dios El. ¿Para qué? Para sentarse en el trono del dios Baal. Pero cuidado, cuando él se sienta en el trono, entonces el trono le quedaba grande, el trono de Baal le quedaba grande porque tenía una medida. La cabeza de Baal llegaba hasta cierto nivel y los pies también tenían que llegar a otro nivel. Y cuando este Ashtar se sienta en el trono, pues el trono le queda grande. Los pies le quedan colgando y no le llegan hasta el piso. Y la cabeza tampoco le puede llegar hasta el piso. Y entonces todo el mundo, cuando ve que él se sienta en el trono y le queda grande, empiezan a decirle Ashtar Ashtar el enano, Ashtar el enano. Cuando él iba subiendo hacia el monte Safón, le decían Ashtar el terrible, Ashtar el poderoso, Ashtar el increíble. Y cuando se sienta, entonces le dicen Ashtar el enano. Y él se baja muy enojado, decide abandonar el trono de Baal y decide venir a gobernar aquí en la tierra, pero con el enojo de que no pudo ocupar el trono de Baal porque le quedó grande. ¿Ya? Y entonces ese mito es utilizado por Ezequiel, pero le está hablando al rey de Tiro y Tobal segundo. Miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 9 de Ezequiel 28. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, en la mano de tu matador, eres un hombre y no un Dios. Ojo, ahí no está hablando de ningún Satanás, está hablando de un hombre. Y está diciendo que cuando él vaya a morir, delante de los que lo van a matar, usted no va a poder decir que usted es un Dios, usted es un simple hombre, usted es un simple mortal. ¿Por qué está tan envanecido? ¿Por qué es tan orgulloso? Es lo que le está diciendo acá. Y mire lo que dice en el 10. De la muerte de incircuncisos morirás a mano de extranjeros porque yo he hablado, dice el Señor. Pero mire lo que dice el 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Aquí entonces este personaje se habla de que iba a morir, muy seguramente ellos eran muy buenos navegando en el mar, pero aquí seguramente iban a destruir el barco de él y seguramente iba a morir ahogado, según lo que dice este texto. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que está hablando, pero fíjese, ¿Satanás muere? No, y este tipo de acá va a morir. ¿Satanás es un hombre? No, y dice aquí, tú eres simplemente un hombre. Entonces, aquí en Ezequiel 28, qué pena decirle, no está hablando de ningún Satanás. Está hablando de un rey Itobal II, a quien se le cuenta el caso de la diosa Ashirat y su hijo Ashtar, que quisieron ocupar un cargo o un trono que no les correspondía. Entonces, el mensaje para Itobal es muy claro. Tienes aspiraciones demasiado grandes y esas aspiraciones te van a llevar a hacer el ridículo, a que te digan como le dijeron a Ashtar. Ashtar ya no es el terrible, Ashtar es el enano. ¿Ya? Preguntas. Hola, ¿están ahí o estoy hablando solo todo este tiempo? Aquí estoy. Preguntas. O sea que lo que era muy ¿cómo se puede decir? Influyente en el Antiguo Testamento son los mitos, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, y esto de pronto va a sonar muy fuerte para ustedes, casi todo el Antiguo Testamento es mítico. Wow. Casi todo el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, el concepto de mito, ¿no? Ojo, tenemos que cambiar el concepto de mito, porque el concepto, sobre todo
sobre todo con los psicólogos, fueron los que contribuyeron mucho para que el término se desdibujara. Porque los psicólogos, cuando una persona es mentirosa, hablan de que es mitómano, ¿no? Es mitómano. Entonces, mito quedó, digamos, siendo comparado con mentira. Entonces, usualmente cuando se quiere decir que algo es mítico, que algo es mentira, eso es un mito. Pero en teología, mito es una cosa totalmente diferente. En teología, mito es una verdad que se cuenta de manera extraordinaria y que intenta explicar el actuar de los dioses frente al origen de algo, es decir, el origen de una planta, el origen de un animal, el origen de algo, y cómo se dio ese origen y qué dijo la divinidad de eso. Entonces, por ejemplo, el primer fratricidio de la historia, el de Caín y Abel. Entonces, ¿cómo se pronunció Dios al respecto? Y la idea es que cuando yo tenga en cuenta qué dijo Dios de ese asunto, entonces yo diga, no, entonces no voy a matar a mi hermano porque es que mire lo que ya dijo Dios. No es correcto hacerlo, ¿ya? Pero cuando uno analiza el texto, por ejemplo, de Caín y Abel, supuestamente eso sucedió por allá, al inicio del tiempo. Pero ¿sabe qué significa Caín? Significa uno que maneja el hierro, uno que maneja la metalurgia. Y la metalurgia en la historia de la humanidad solamente se dio hasta el 1300 antes de Cristo, en la época de los jueces. Y el otro era agricultor, pero la agricultura como tal fue tardía. La agricultura no se dio en la época de Caín y Abel, sino que muchísimo tiempo después. Y sin embargo, en el relato, este Caín también es agricultor, ¿ya? Maneja las técnicas de la agricultura. La agricultura es una de las grandes tecnologías del mundo, que en ese momento no la había. Entonces, lo que se está planteando es cómo hay una historia que es el primer fratricidio, pero esa historia se cuenta reuniendo elementos de diferentes épocas, muy tardías a las que, y que no corresponden a la época en que vivían estos personajes de los cuales se cuenta el relato, ¿ya? Por lo tanto, ese evento es mítico, es decir, en conclusión, tal cual nos cuenta la Biblia, Génesis capítulo 4, tal cual lo cuenta, no existió. Es decir, desde la perspectiva histórica. Desde la perspectiva histórica, tal cual lo cuenta la Biblia, Génesis 3 de la serpiente que hablamos ahora, no tuvo lugar. Eso sencillamente lo que hace es tomarse elementos históricos, elementos teológicos, elementos míticos para dar a conocer un mensaje que es histosófico. Es decir, que pretende unas lecciones de vida para las personas que quieren aprender cómo se debe actuar en a veces circunstancia. Ubicados en lo que estamos haciendo. Preguntas. Muy bien. Eso entonces en cuanto a Satanás y los demonios en el Antiguo Testamento, los seres espirituales. Todo eso es para plantearlo, para repensarlo, para volverlo a analizar, porque es bastante fuerte. Les recomendaría que se vean esa película, Satanás. Y ahí se van pero lo que sí les diría es que véanla, no desde la perspectiva de pasemos un buen rato sabiendo, porque la película es muy pesada, muy, muy pesada. Vean esa película, pero con una perspectiva teológica, ¿ya? Es decir, viendo cómo Satanás no es tan responsable de todo lo que pasa, sino que más responsable es el ser humano como tal, es el ser humano. ¿Listo?
Preguntas. De todas maneras, de esto, este video lo subo al canal de YouTube, y de todas maneras también creo que les voy a enviar unos audios de Satanás para que en un tiempito lo vuelvan a escuchar. Muy bien, con esto terminamos el tercer gran tema de nuestra materia que se llama Teología del Antiguo Testamento. El primer gran tema fue los nombres y títulos de Dios. El segundo tema, naturaleza de Dios o atributos o perfecciones. Y el tercer tema es seres espirituales. ¿Listo? La próxima semana iniciamos con otro tema que se llama mediadores de la presencia del Señor. Mediadores de la presencia del Señor. Si están haciendo las lecturas de los libros que les envié, ahí está en el plan de curso el número de páginas y todo. Mediadores de la presencia del Señor. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, inquietudes o comentarios, por favor, todavía no tome decisiones. Ojo, todo esto hay que analizarlo, hay que repensarlo, ¿ya? Con lo que usted ha traído, con lo que usted cree, con lo que se le deja a partir de estas conferencias, y ojalá lea otros libros y autores para sacar después algunas conclusiones. Por ahora, todavía no tome conclusiones, todavía es muy apresurado, ¿listo? Y todavía no vayamos a dejar de asistir a la iglesia, ni dejar de decir, Señor, eso ya como que está muy complicado, yo como que mejor no sigo con esto. Todavía no. Sigamos pensando, sigamos analizando. ¿Listo? Bueno, entonces el Señor les bendiga, el Señor les guarde y estamos en contacto. Muchísimos éxitos. Hasta luego. Hasta luego, pasando el día.